Buen día, soy Alan Pineda y les voy a presentar este trabajo en el que se propone un esquema de control con un enfoque observador-predictor para sistemas retardados de orden n con un polo inestable. Los términos de retardo causan dificultades en el análisis y diseño de estrategias de control. Estos términos se presentan en el modelado de una variedad de procesos. Aquí se muestran algunos ejemplos de procesos y dispositivos cuyos modelos involucran un término de retardo. Algunos otros ejemplos incluyen sistemas teleoperados y procesos químicos. En algunos casos, si se considera que el término de retardo es relativamente pequeño, este puede ser despreciado. Sin embargo, hay ocasiones en las que el retardo tiene que tomarse en cuenta para diseñar y realizar control. Para apreciar el problema causado por el retardo, consideremos una planta GDS. Al aplicar una retroalimentación y obtener la ecuación característica, vemos que en ella aparece el término de retardo. Al descomponer la variable compleja S en sus partes real e imaginaria, y hacer uso de la identidad de Euler para obtener esta representación de la ecuación característica, observamos que los términos seno y coseno llevan a un número infinito de soluciones. Ilustrando el problema desde otro enfoque y considerando este sistema como ejemplo, al aplicar un análisis del lugar geométrico de las raíces, podemos apreciar que si el sistema no cuenta con retardo, se puede encontrar un intervalo de ganancias que lleve a todos los polos al semiplano izquierdo. Al introducir un retardo de punto 1, aparece un número infinito de raíces adicionales que dificultan la interpretación del sistema y el desarrollo e implementación de estrategias de control. Al aumentar la magnitud del retardo, las trayectorias parecen ser empujadas hacia la derecha y más cerca del cero en el eje imaginario. En el caso mostrado en la derecha, con un retardo de magnitud 1, las trayectorias originales chocan dentro del semiplano derecho, por lo que para el sistema no existe una ganancia estabilizante. Teniendo estos problemas en mente, un método para tratar con sistemas con retardo es la implementación del predictor de Smith, el cual hace uso de una copia del modelo del sistema para obtener una estimación de la señal de interés que puede ser usada para diseñar un controlador para el sistema libre de retardo. Una desventaja importante del predictor de Smith es que la señal omega de S solo puede ser estimada correctamente en caso de que el sistema sea estable. Para tratar con esta desventaja, a lo largo del tiempo se le han realizado modificaciones al predictor de Smith. A continuación, se presenta una modificación que permite controlar un tipo de sistemas específico. La clase de sistemas a la que se enfoca este trabajo cuenta con una ganancia, un retardo, un polo inestable y n polos estables, como aquí se muestra en esta función de transferencia. Para realizar el esquema de control que se propone en este trabajo, consideramos estas ecuaciones conocidas que corresponden a un sistema similar al descrito en la diapositiva anterior al implementarse un controlador PD. Estas ecuaciones describen una condición necesaria y suficiente para que exista un controlador PD estabilizante y la ecuación característica del sistema. Ahora consideremos este esquema de inyección, el cual será implementado en el esquema de control que se propone. También notemos su ecuación característica. Ahora, al comparar las ecuaciones características del sistema con un controlador PD y el esquema de inyección, podemos ver que para cada par de ganancias Kp y Kd estabilizante, existe un par de ganancias G1 y G2 estabilizante. Esto considerando la relación entre las ganancias K y las ganancias G que se encuentra del lado derecho. Entonces, podemos decir que la condición para que exista un control PD estabilizante que vimos previamente y se presenta aquí, también aplica para la existencia de ganancias G1 y G2 que estabilicen al esquema de inyección propuesto. Una vez se satisface dicha condición sobre el tamaño del retardo, podemos proceder a la obtención de un par de ganancias o parámetros G1 y G2 estabilizantes. Esto es posible tomando en cuenta la relación entre las ganancias G y las ganancias K que establecimos previamente. Se selecciona un valor auxiliar alfa dentro del rango establecido en el paso 1. Se encuentra una frecuencia de corte omega C que debe ser mayor a 0 y satisfacer la ecuación en el paso 2. A partir de estos valores, es posible describir los intervalos de ganancias G1 y G2 estabilizantes como aquí se presenta. Ahora, considerando esta representación completa del esquema observador predictor que se propone, con la planta original en la parte de arriba y haciendo uso del esquema de inyección propuesto previamente para la parte del predictor que se encuentra señalado con una línea punteada,
podemos tener acceso a una estimación de la señal de interés libre de retardo para aplicar una estrategia de control para la planta original, considerándola también como libre de retardo. Considerando ahora la representación del esquema observador predictor en la diapositiva anterior, es posible describir la dinámica del error de todos los estados como se muestra en esta primera ecuación. Y considerando esta representación en espacio de estados del esquema de inyección que se presenta en la parte de abajo, podemos apreciar que las dinámicas son idénticas, por lo que podemos decir que al estabilizar el esquema de inyección, aseguramos una correcta estimación de la señal de interés. Además, podemos decir que la misma condición sobre el retardo que permite la estabilización del esquema de inyección también aplica para la correcta estimación de la señal de interés, por lo que se tiene una condición necesaria y suficiente para poder implementar el esquema de control propuesto. Ahora, pasando a resultados en simulación, contamos con un ejemplo en el que el sistema tiene un polo inestable, dos polos estables y un retardo de 1.2. Comenzamos por confirmar que se cumple la condición necesaria y suficiente sobre el tamaño del retardo. En este caso debe ser menor a 1.5, por lo que existen ganancias G1 y G2 estabilizantes para el predictor, y se podrá estimar correctamente la señal de interés. En la gráfica se muestran todos los pares de ganancias G1 y G2 estabilizante. Estos se representan con cada punto que se encuentra dentro del área. Una vez que se proponen ganancias G1 y G2, es posible estimar la señal de interés libre de retardo de una manera correcta. Con la ayuda de esta señal, se diseña un controlador adecuado para el sistema libre de retardo. Podemos ver que con los parámetros propuestos, el sistema se estabiliza y el error de la señal estimada converge a cero. En este ejemplo, se consideraron condiciones iniciales distintas de 0 y una entrada tipo escalón de amplitud 1. Y podemos notar el comportamiento del transitorio debido a la cercanía del retardo del sistema de 1.2 en el ejemplo y el máximo retardo permitido que sería de 1.5. En este segundo ejemplo, contamos con un sistema con una ganancia, un polo inestable, dos polos estables y un retardo de 0.5. Una vez más, siguiendo el procedimiento propuesto, se obtienen ganancias G1 y G2, y una vez se estima la señal de interés libre de retardo, se diseña un controlador adecuado para el sistema libre de retardo. En la gráfica observamos la comparación de la respuesta del sistema a una entrada tipo escalón al implementar el esquema de control propuesto, marcado con una línea continua, y un controlador PID en configuración tradicional, marcado con una línea discontinua. En este ejemplo también se consideran condiciones iniciales distintas de 0. Aquí podemos apreciar la diferencia entre ambas estrategias de control al aumentar o disminuir el tamaño del retardo. Podemos ver que la diferencia entre ambas estrategias de control es más pronunciada a medida que crece la magnitud del retardo. Finalizamos con algunas conclusiones. Los sistemas con retardo de tiempo presentan un desafío cuando se desea analizar y diseñar estrategias de control. En este trabajo se propone un esquema de control basado en un observador predictor que permite controlar la clase de sistemas de interés, cuya función de transferencia cuenta con una ganancia, un retardo, un polo inestable y n polos estables. Se obtiene una condición necesaria y suficiente para la implementación del esquema de control propuesto, asegurando la correcta estimación de la señal de interés libre de retardo. El esquema de control propuesto mejora el comportamiento de los sistemas de interés en comparación a la implementación de controladores tradicionales. Y las condiciones de estabilidad mejoran al implementar controladores P o PI. Aquí tenemos algunas referencias y gracias por su atención.